Memoria presenta Memorízate con Ricardo Bullé. Memorízate, vibra sin cesar, cultura y noticias, listos a volar. El entretenimiento viene y va, memoria es la magia, celebremos y ya. Memorízate con Memoria. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, estés donde estés. Soy Ricardo Bullé y aquí comienza una nueva jornada de Memorízate en este día lunes 23 de febrero, cuando ya son las 6 de la tarde, 1 minuto. Hora de relajarnos, de disfrutar, de escuchar cosas novedosas. Hoy les tengo un programa muy interesante, pero también polémico, aunque no vamos a entrar en polémica. Vamos a poner un poquito de atención en estas cosas increíbles que pasan en nuestra vida. Hablaremos de las teorías conspirativas. Las teorías conspirativas o teorías de conspiración son explicaciones alternativas que atribuyen eventos mundiales a complots secretos de élites o grupos poderosos, a menudo sin pruebas sólidas. Incluyen desde la negación del alunizaje y la Tierra plana hasta conspiraciones sobre el COVID-19, el 11 de septiembre en Estados Unidos o el control de medios por sociedades secretas como los famosos Illuminati. Esto está interesante y está muy entretenido. Y aquí le doy algunas cosas como que destacan por ser famosas en estas teorías. Decíamos del COVID-19 o también el 5G. Afirman que la pandemia fue planificada para implantar microchips de rastreo a través de las vacunas. ¿Se acuerda de eso? Que supuestamente en la vacuna iba un microchip para rastrearnos y espiarnos. O que la red 5G causa el virus o causaba el virus. La Tierra plana, ¿puede usted creer? Sostiene que el planeta no es una esfera y que la NASA oculta la verdad. El 11 de septiembre sugiere que los ataques a las Torres Gemelas fueron un trabajo interno del gobierno estadounidense. Yo creo que de todo esto usted alguna vez escuchó algo, ¿verdad? El alunizaje falso argumenta que la llegada a la Luna en 1969 fue filmada en un estudio de televisión. QAnon trama que alega la existencia de una red secreta de élites que actúa contra Donald Trump y sus seguidores. El cambio climático falso sostiene que el calentamiento global es una invención o exagera la actividad humana. Sociedades secretas. Creencia de que grupos como los Illuminati o el nuevo orden mundial controlan la política y economía global. La teoría del Internet muerto sugiere que la mayor parte de Internet está poblada de bots y contenido generado por inteligencia artificial y no alimentada por humanos. Estas narrativas polarizan la sociedad y pueden erosionar la confianza en la ciencia y las instituciones. Nosotros hoy iremos un poco más allá y vamos a interiorizarnos de otras teorías. Teorías conspirativas en su tiempo que a la larga resultaron ser verdad. ¿No me la cree? Claro que sí, y yo se los voy a contar. Ay, nuevamente, muy buenas tardes. Estás escuchando Memorízate con Ricardo Bullé. Acompañados de buena música, vamos a realizar y ver estos temas tan interesantes y muchas veces
conflictivos o polémicos, porque una cosa es lo que se transforma en popular y otra son aquellas teorías conspirativas anteriores que finalmente se transformaron en verdad. Así es, inicialmente comenzaron como muchas de estas teorías que para también muchos de nosotros puede parecer absurdo, pero finalmente se convirtieron en realidad y hoy las vamos a revisar. Porque si el río suena es porque piedras trae, dice el dicho, y quién sabe si el día de mañana alguna de estas teorías que enunciamos al comienzo del programa resulten verídicas en un futuro próximo. Hoy nos centraremos en aquellas teorías que, con el tiempo, luego de que mucha gente tratara el tema sin tener mayores pruebas, resultaron ser verdad. Hablaremos, por ejemplo, de la Iglesia de la Cienciología, que practicaba supuestamente en contra del gobierno de Estados Unidos, el proyecto de control mental de la CIA, el fascismo en los Estados Unidos, aunque le suene extraño. De algunas de estas quizá oyó hablar, de otras no, pues hoy lo vamos a desvelar. No se muevan, que ya comenzamos a revisarlas una por una. Estás escuchando Memorízate. Bueno, y vamos a comenzar nuestra revisión de estas teorías conspirativas que terminaron al final siendo ciertas. Comenzaremos con el experimento de sífilis de Tuskegee. En 1932, el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos conspiró con el Instituto Tuskegee para crear un programa fraudulento de tratamiento de la sífilis. Sí, está escuchando bien. El experimento, que consistía en mentir a casi 400 hombres afroamericanos diagnosticados con sífilis. Inicialmente, solo tenía una duración de 6 meses. No fue hasta 1972 cuando el público conoció la investigación y el gobierno se vio obligado a investigar y clausurar el programa. Esto ya se venía hablando durante algún tiempo entre la gente, aunque nada de esto estaba confirmado. Durante 40 años, a estos 400 hombres se le administraron frecuentemente sustancias químicas peligrosas y se les ofrecieron procedimientos médicos dolorosos e innecesarios bajo la apariencia de un tratamiento real. Se ocultó a los pacientes que la penicilina se había convertido en una cura conocida para la sífilis, para que los investigadores pudieran aprender más sobre la enfermedad. Un comité gubernamental, finalmente, consideró el estudio éticamente irresponsable y, en 1974, se llegó a un acuerdo extrajudicial en una demanda colectiva por $10 millones, con beneficios médicos de por vida para estos pacientes que habían sobrevivido a tales aberraciones. Increíble. De esto y más seguimos hablando. Memorízate con memoria. Memorízate, yo voy a recurrir a su memoria si anda con algunos añitos encima como yo. No sé si recuerda el testimonio de Nayira en 1999. En 1990. En octubre de 1990, una joven de 15 años llamada Nayira prestó testimonio ante el Congreso de los Estados Unidos, afirmando haber presenciado cómo soldados iraquíes sacaban a 15 bebés cubaitíes de las incubadoras y los dejaban morir en el suelo.
Este testimonio se emitió en unas 700 cadenas de televisión en todo Estados Unidos y recorrió el mundo. El presidente George Bush padre repitió la historia al menos 10 veces en las semanas siguientes para intentar influir en la opinión pública y apoyar a la guerra del Golfo. El problema es que los hechos descritos por Nayira fueron completamente inventados. La CIA solicitó a Nayira recibiera clases de actuación antes de testificar. También se descubrió que ella era hija del embajador kuwaití en los Estados Unidos, quien colaboró con el gobierno kuwaití para promover la participación estadounidense en la Guerra del Golfo. En respuesta a estos hallazgos, Amnistía Internacional acusó al gobierno de Bush de manipulación oportunista del movimiento internacional de derechos humanos. ¿Hasta dónde llegan estos políticos, no? Lo repito, increíble. Estás escuchando Memorízate con Ricardo Bullé. Les recuerdo que estamos conversando sobre las teorías conspirativas, las teorías de conspiración, aquellas que en algún momento parecían toda una fantasía y que finalmente resultaron ser ciertas o de lo contrario totalmente falsas, cosas inventadas, pero de las cuales en algún momento claro que dio que hablar. Hablamos ahora de la Operación Blancanieves. ¿Qué es esto? La Iglesia de la Cienciología contra el gobierno de Estados Unidos. Durante 1970, 5.000 agentes encubiertos de la Iglesia de la Cienciología de L. Ronald Hubbard conspiraron para llevar a cabo la mayor infiltración en el gobierno estadounidense en la historia del país. La Iglesia se infiltró en 136 organizaciones, incluyendo el IRS, la DEA, embajadas extranjeras y otras agencias gubernamentales. Instalaban escuchas telefónicas y robaban cientos de documentos con la esperanza de proteger a su iglesia y evitar el pago de millones de dólares en impuestos. El gobierno estadounidense contraatacó. En julio de 1977, el FBI organizó una redada en varias sedes de la Cienciología, involucrando a 156 agentes. La redada reveló las acciones ilegales del grupo contra el gobierno, así como otras conspiraciones contra otros supuestos enemigos de la Iglesia. El 6 de diciembre de 1979, la Operación Blancanieves concluyó cuando Mary Sue Hubbard, esposa de Ronald Hubbard, y otros 10 cienciólogos de alto rango fueron condenados a 5 años de prisión. L. Ronald Hubbard permaneció como cómplice no acusado y pasó el resto de su vida en la clandestinidad. ¿Puede imaginarse? 5.000 agentes encubiertos. Yo creo que no solo fue lo más grande de Estados Unidos, me atrevería a decir que lo más grande en todo el mundo. Estás escuchando Memorízate. Memorízate, son las 7 de la tarde con 3 minutos. Ay sí, asesinatos de la CIA. Le cuento que en 1975, tras el escándalo de Watergate, el senador Frank Church contribuyó a la formación del precursor del Comité Selecto de Inteligencia del Senado de Estados Unidos, comúnmente conocido como el Comité Church. Su propósito era investigar a la CIA y al FBI para garantizar
que actuaran dentro de la legalidad. El comité descubrió rápidamente que la CIA había iniciado un negocio de sicariato. La CIA fue responsable de los asesinatos de Mossadegh en Irán, Allende en Chile, así como de otros líderes revolucionarios de Centroamérica, Sudamérica, África, Oriente Medio y Asia Oriental. Hicieron que sus asesinatos parecieran accidentes de tráfico, suicidios, cánceres o ataques cardíacos. Cuando su pistola de ataque cardíaco desclasificada no era necesaria, simplemente disparaban a sus objetivos con balas reales. Si bien todo esto forma parte del historial del Congreso, todavía es común que la gente se ría de esto como una teoría conspirativa descabellada, pero la historia ha hablado diferente. La historia ha revelado lo cierto de estas teorías conspirativas. Están en todos lados. Puede ser su vecino. Memorízate con Ricardo Bullé. Continuamos con este programa especial de teorías conspirativas. Ahora, la trama empresarial, el fascismo en Estados Unidos. ¿Les suena extraño? Bueno, en 1933, el senador Prescott Bush, padre de George Bush padre y abuelo de George W. Bush, intentó dar un golpe militar contra el presidente Franklin Delano Roosevelt e instaurar una dictadura fascista en Estados Unidos. El complot incluía a ricos empresarios de Chase Bank, Goodyear, Standard Oil, General Motors y la familia DuPont. Se le pidió al mayor general de la Infantería de Marina, Smedley Butler, que liberara el golpe. Al parecer, nadie verificó sus antecedentes antes de contratarlo. Smedley Butler, un firme defensor de Roosevelt, reunió pruebas de la conspiración y las presentó ante un comité del Congreso. Todos los implicados en la trampa negaron rotundamente cualquier implicación y nunca se presentaron cargos penales. El comité confirmó las acusaciones de Butler, pero se conformó con detener la conspiración antes de que comenzara. Quienes respaldaron la conspiración comercial mantuvieron vínculos financieros con la Alemania nazi hasta la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Dato curioso que seguramente usted, como yo, no sabía. Hasta ese punto llegan las conspiraciones y tenemos todavía algunas por mencionar. Memorízate con memoria. Continuamos, esto está entretenido. Ahora hablamos de la Operación Ruiseñor, la maquinaria de propaganda de la CIA. En 1948, Frank Wisner fue nombrado director de la Oficina de Proyectos Especiales y se le encomendó la creación de una organización capaz de producir propaganda y participar en la guerra económica como parte de la guerra global contra el comunismo soviético. La CIA tomó el control de la oficina de la década de 1950 y mantuvo una campaña secreta para influir en los medios de comunicación de todo el mundo durante casi 25 años. Wisner era dueño de miembros respetados de The New York Times, Newsweek, CBS y otros medios de comunicación.
para la década de 1950, había alrededor de 3.000 empleados de la CIA y docenas de grandes medios de comunicación globales trabajando para mantener una compleja maquinaria de propaganda. Wisner, quien siempre buscaba nuevas maneras de convencer al público de los peligros del comunismo, facilitó la producción animada de Hollywood en 1954 y de Rebelión en la Granja de George Orwell. El Comité Church desenmascaró la conspiración en el 75 y calculó que desinformar al mundo costaba a los contribuyentes 265 millones de dólares al año. Una cifra en ese entonces, bueno, hoy lo sigue siendo, grande, pero en ese entonces muchísimo más alta. La propaganda de la CIA. Vamos a hablar de COINTELPRO, el FBI contra los activistas en los años 60. La década de 1960 fue una época de cambios sociales radicales. La contracultura floreció hasta convertirse en un fenómeno antisistema en toda regla que se extendió por gran parte del mundo occidental. En respuesta a la creciente contracultura, el FBI creó COINTELPRO, o Programa de Contrainteligencia, con el propósito de proteger la seguridad nacional, prevenir la violencia y mantener el orden social y político existente. Nada que ver con lo que está pasando hoy. En otras palabras, su propósito era desmantelar ilegalmente las organizaciones políticas disidentes en Estados Unidos. COINTELPRO estuvo activo entre 1956 y 1971. Según los registros del FBI, el 85% de los recursos del programa se destinaron a marginar, infiltrar y desestabilizar a grupos como el Movimiento por los Derechos de las Mujeres, el Movimiento No Violento por los Derechos Civiles, el Congreso para la Igualdad Racial, el Movimiento Indígena Americano y otros grupos de derechos civiles. El director del FBI, J. Edgar Hoover, famosísimo, ordenó a sus agentes exponer, desestabilizar, desviar, desacreditar o neutralizar de cualquier otra forma las actividades de estos movimientos y sus líderes. ¿Qué hacían estos movimientos en contra del gobierno americano? Pues aparentemente nada, simplemente luchaban por sus derechos en los 60. Estás escuchando Memorízate. Continuamos. Ahora vamos con la operación Paperclip. Científicos nazis encuentran empleo en los Estados Unidos. En 1945, la Agencia Conjunta de Objetivos de Inteligencia recibió autorización para ofrecer empleos en Estados Unidos a más de 1.500 científicos, técnicos e ingenieros alemanes de la Alemania nazi y otros países. El presidente Truman aceptó el programa con la instrucción explícita de que solo incluyeran a quienes no se hubieran denominado como miembros del partido nazi, ni participantes más que nominales en sus actividades, ni simpatizantes activos del militarismo nazi. Esto significó que a Werner von Braun, Arthur Rudolph y Hubertus Struholt, quienes figuraban como una amenaza para la seguridad de las fuerzas aliadas, no se les permitiera encontrar un nuevo empleo en Estados Unidos. La Agencia Conjunta de Objetivos de Inteligencia decidió
que estos hombres eran de vital importancia para el desarrollo del programa de cohetes estadounidense. Creó empleos falsos y biografías políticas para los científicos y destruyó por completo toda prueba de que los vinculara con la maquinaria de guerra nazi. Así que finalmente sí trabajaron en los Estados Unidos. Todavía nos queda un par más. Vamos con también la operación Norwoods, cómo librar una guerra contra Cuba. Y finalmente el Bohemian Grove, los ricos, los poderosos y el búho gigante de piedra. ¡Ay, interesantísimo! Memorízate con Ricardo Bullé. Hoy se nos va acabando el programa, pero todavía tenemos un par. Sí, la operación Norwoods, cómo librar una guerra contra Cuba. El gobierno estadounidense estuvo involucrado en varias conspiraciones disparatadas durante las décadas de 1950 y 1960. La operación Norwoods fue probablemente la más disparatada de todas. En el 62, la CIA planeó perpetrar atentados terroristas contra ciudadanos estadounidenses y objetivos militares en Miami y Washington. Culpar al gobierno cubano y convencer al público estadounidense de declarar la guerra a Cuba, que, bajo la dirección de Fidel Castro, se había convertido recientemente al comunismo. ¿Qué tal? Y por otro lado también, para no dejarlo en la papelera, tenemos el Bohemian Grove. Los ricos, los poderosos y el búho gigante de piedra. Los misterios que rodean Bohemian Grove en Mount Rio, California, ha sido un tema recurrente entre las teorías de la conspiración durante muchos años. Las historias suelen involucrar a hombres ricos y poderosos que se reúnen en el bosque cada año, donde participan en rituales paganos y adoran a un búho gigante de piedra. Se dice que el búho reproduce grabaciones de voz de Walter Cronkite, miembro del grupo. Suena bastante raro, ¿verdad? Pues bien, resulta que CBS, NBC y ABC han confirmado la existencia de Bohemian Grove. El Club Bohemio se fundó en 1872 y rápidamente recibió la atención y financiación de empresarios adinerados. En 1942, el Grove albergó una reunión del Proyecto Manhattan, que condujo a la creación de la bomba atómica. Si bien es cierto que los hombres más poderosos del mundo vienen aquí y realizan extraños rituales frente a un búho gigante, en su mayoría es un lugar donde los hombres poderosos se comportan como jóvenes borrachos de fraternidad. Que tengas una buena noche y una buena verdad. Mañana tenemos más. Claro que sí. Soy Ricardo Bullé y esto fue por hoy. Memorízate. Gracias por estar y hasta la próxima, donde quiera que estés. Memoria presentó Memorízate con Ricardo Bullé. Memorízate, vibra sin cesar, cultura y noticias, listos a volar. El entretenimiento viene y va, memoria es la magia, celebremos y ya. Memorízate con Memoria.